Hola, Escorpio. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Quiero que te tomes un momento para conectar conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir es importante. No es algo superficial ni pasajero. Es algo que se desarrolló en un espacio donde no estabas presente, un momento que nunca debiste presenciar, palabras que nunca debieron llegar a tus oídos. Y, sin embargo, aquí estamos, adentrándonos en la energía de una conversación que tuvo lugar sin ti. No estabas en esa habitación. Nunca debiste escuchar nada de eso. Las palabras no fueron escritas para ti, y las emociones que las acompañaban no fueron preparadas para que las comprendieras o las percibieras. Fue algo privado, sin filtros y profundamente personal. Y aún así, me encuentro aquí, interpretando la energía de lo que se dijo cuando esta persona creía que era completamente invisible, completamente inaudible para ti. Imagínalo por un momento. Esta persona sentada frente a alguien en quien confía, alguien que la ha visto en sus momentos más vulnerables, alguien con quien se siente lo suficientemente segura como para relajarse. En ese espacio, abrieron algo que habían mantenido celosamente sellado en tu presencia. Una puerta que permanecía cerrada siempre que estaba cerca, con llave a propósito, protegida con esmero. Pero en ese momento, en esa conversación, esa puerta se abrió. Y lo que surgió a través de esa abertura, lo que expresaron sobre ti cuando creían que esas palabras jamás trascenderían esa habitación, merece ser comprendido lentamente. Merece más que un resumen rápido o una mención pasajera. Merece toda tu atención, tu presencia, tu disposición a escucharlo de verdad. Así que respira hondo. Relájate. Permíteme guiarte paso a paso, con cuidado, intencionalmente, porque cada palabra pronunciada en ese momento apunta en una dirección muy clara. Y esa dirección puede sorprenderte, puede cambiar la forma en que has estado interpretando todo. El primer hilo conductor que emerge, el comienzo mismo de lo que compartieron, es una confesión. Puede sonar simple al principio, casi discreta, pero en el fondo tiene un peso inmenso. Le dijeron a su amigo que piensan en ti constantemente. No ocasionalmente. No solo cuando algo les recuerda a ti. No es algo pasajero. Es constante. Ocupa sus pensamientos de una manera que no conoce límites. No hay forma de apagarlos. No hay un momento específico en que esos pensamientos se detengan o se calmen. No hay una distancia respetuosa. Estás presente en su mente de forma continua e ininterrumpida. Y el tono con el que lo dijeron no fue casual. Era el tono de alguien que confiesa algo que ha intentado controlar, algo que ha intentado manejar en silencio y que, finalmente, no ha podido contener. Esto no es algo que se tomen a la ligera. No porque pensar en ti sea malo o algo de lo que avergonzarse, sino porque la intensidad de ese sentimiento los inquieta. No están acostumbrados a sentirse así. No están acostumbrados a que alguien tenga este tipo de influencia en su mundo interior. Y decirlo en voz alta a otra persona fue su manera de reconocer finalmente algo que aún no han podido decirte. Vives en su mente. Te has convertido en una presencia constante allí. Y por mucho que intenten distraerse, por mucha distancia que procuren crear, por mucho que intenten desviar su atención, nada ha cambiado esa verdad. Pero eso fue solo el principio. Esa confesión fue solo la punta del iceberg de lo que tenía que salir a la luz. Porque después de que hablaran de que pensaban en ti, surgió algo más profundo. La conversación empezó a centrarse en detalles, en las cualidades que posees y que les han afectado de una manera que no pueden ignorar. Y aquí es donde quiero que escuches con atención, no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Porque de lo que hablaron no era lo que podrías esperar.
No empezaron hablando de tu apariencia. No se centraron primero en la atracción ni en la química física, aunque esos elementos están presentes y son muy reales entre ustedes. En cambio, hablaron de tu mente, de tu forma de pensar, de cómo procesas el mundo que te rodea. Describieron estar en tu presencia como algo completamente diferente a sus interacciones con cualquier otra persona. Dijeron que hablar contigo es como conectar por fin con alguien que entiende más allá de lo superficial, alguien que percibe las capas más profundas que se esconden tras las palabras. Le dijeron a su amigo que las conversaciones contigo son las únicas que realmente lo satisfacen. Las únicas que lo dejan con una sensación de plenitud en lugar de agotamiento. Las únicas que se sienten significativas, enriquecedoras y completas. Te describieron como alguien que lo alimenta intelectual y emocionalmente, alguien que aporta a su vida algo que no ha experimentado con nadie más. Y entonces la conversación tomó otro rumbo. Se profundizó de una manera que incluso a ellos pareció sorprenderles un poco. Su amigo, por lo que yo sé, en ese momento, se quedaron muy callados, simplemente escuchando mientras afloraba algo más vulnerable. Comenzaron a hablar sobre seguridad, sobre cómo se sienten cuando están cerca de ti. Y lo que expresaron aquí tiene una honestidad que no se puede fingir ni exagerar. Dijeron que estar contigo les hace sentir seguros de una manera que ni siquiera sabían que les faltaba antes de que llegaras a sus vidas. Seguros para ser ellos mismos. Seguros para dejar de lado la versión de sí mismos que muestran al mundo. Seguros para decir cosas que normalmente filtrarían o se guardarían. Seguros para expresar pensamientos y sentimientos que normalmente censurarían antes de hablar. Te describieron como alguien que naturalmente baja sus defensas sin intentarlo, sin forzar nada. Y lo más significativo es que, en lugar de sentirse expuestos o incómodos cuando esas defensas caen, sienten alivio. Una profunda y genuina sensación de tranquilidad. Como si hubieras desbloqueado algo en su interior, no por la fuerza, no por la presión, sino con una suave delicadeza que les hizo querer abrirse aún más. Utilizaron imágenes, una especie de metáfora, para explicar este sentimiento. Era como si llevaran un candado alrededor del corazón durante mucho tiempo, algo que mantenía a los demás a distancia. Y en lugar de romperlo, de alguna manera encontraste la forma exacta de abrirlo sin causar daño, sin generar miedo. Así te describían. Así describían tu presencia cuando no estabas allí para escuchar. Ese era el lenguaje que elegían cuando intentaban comprender lo que les hacías. Y quiero hacer una pausa aquí un momento, porque puedo sentir esa parte de ti que ha estado insegura. Esa parte de ti que se ha preguntado cuál es tu lugar con esta persona. Esa parte de ti que ha analizado sus acciones, sus palabras, sus silencios, intentando reconstruir la verdad a partir de lo que te muestran superficialmente. Has estado observando su comportamiento, estudiando los patrones, interpretando su tono, sus respuestas, sus pausas. Y al hacerlo, puede que hayas llegado a conclusiones mucho menos benévolas de lo que realmente es cierto. Porque lo que has estado viendo es solo la superficie. La verdadera historia se ha estado desarrollando bajo esa superficie, como algo oculto, algo poderoso pero invisible. Una verdad que se ha dicho en privado, compartida con alguien de confianza, en un momento que nunca debiste conocer. En situaciones como esta, a menudo surge una pregunta: ¿cómo puede alguien sentir algo tan profundamente, tan intensamente, y aún así mostrar tan poco externamente? Y la respuesta no es engaño. No es deshonestidad. Es protección. La distancia entre lo que sienten y lo que muestran no es una mentira. Es un escudo. Y en este caso, esa distancia es significativa.
lo suficientemente grande como para generar confusión, lo suficientemente grande como para hacerte dudar de la realidad. Pero esa duda nunca fue la intención. Es simplemente el resultado de alguien que intenta protegerse de la magnitud de lo que siente. Las personas que sienten profundamente no siempre lo expresan de inmediato. No se apresuran a revelarlo todo a la vez. Actúan con cautela. Observan. Ponen a prueba la seguridad del espacio en el que se encuentran. Y a menudo, primero se sinceran con alguien que les parezca menos arriesgado, alguien que no pueda afectarles de la misma manera. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Tú eres quien tiene el verdadero impacto. Tú eres quien más importa. Y por eso, necesitaban procesar sus sentimientos en un lugar más seguro primero, para comprenderlos, para darles forma antes de compartirlos contigo. Y ese proceso se está desarrollando. Está avanzando. Porque la conversación no se limitó a la seguridad. Fue aún más profunda. Hablaron de un momento específico contigo. Un momento que cambió algo en su interior de forma permanente. No puedo decirte exactamente qué fue ese momento, porque les pertenece a ustedes dos. Pero sí puedo decirte lo que provocó. Cambió algo fundamental. Creó una comprensión que se arraigó en ellos de una manera que no pueden ignorar. Comprendieron en ese momento que no eres alguien a quien puedan categorizar o ubicar fácilmente en un lugar definido en su vida. No eres algo casual o pasajero. Eres algo que cambió su perspectiva de todo. Sus expectativas. Sus estándares. Su comprensión de las relaciones. Después de ese momento, no pudieron volver a verte como algo manejable o contenido. Te volviste esencial. No solo importante. No solo significativo. Esencial. Como algo que necesitan, algo que no pueden simplemente eliminar o reemplazar. Como algo que se ha convertido en parte de su existencia. Y lo importante aquí es que, cuando dijeron todo esto, su amigo no se sorprendió. En absoluto. Lo cual te dice algo muy significativo. Lo que esta persona siente por ti ya era visible para los demás, incluso si creían que lo estaban ocultando. Su energía cambia cuando te mencionan. Su atención se desvía, su ánimo mejora. Quienes los rodean lo han notado. Han visto cómo esto se desarrollaba, silenciosa y constantemente, con el tiempo. Y cuando esta persona finalmente dijo la verdad en voz alta, la respuesta que recibió no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Como si la verdad ya hubiera sido obvia, solo que aún no se había expresado. Y entonces llegó un momento de silencio. Un silencio profundo. De esos que pesan. De esos en los que todo lo que se acaba de decir se asimila por completo. En ese silencio, sin defensas, dijeron algo que revela la esencia de todo. Admitieron que tienen miedo. No miedo de ti. No miedo de que esto esté mal. No miedo de que esta conexión no deba existir. Sino miedo de lo que sucederá si permiten que se convierta en todo lo que podría ser. Miedo de lo vulnerables que se vuelven. Miedo de lo profundamente que se abren. Miedo de darle a alguien el poder de lastimarlos de una manera que nunca antes habían experimentado. Ese miedo es real. Proviene de su pasado, de sus experiencias, de lo que han aprendido sobre cómo protegerse. Pero ese miedo también te revela algo igualmente importante. Te indica que lo que sienten por ti es profundo. Porque la gente no teme a las cosas sin importancia. No temen a las relaciones superficiales o pasajeras. Este tipo de miedo solo existe donde hay profundidad.
Y el hecho de que hayan expresado ese miedo en voz alta significa que ya lo están afrontando. No están huyendo de él. Lo están enfrentando, lenta y cuidadosamente, pero con intención. Están empezando a aceptar lo que sienten. Y lo que sienten es que tú eres la presencia emocional más significativa en su vida ahora mismo. No algo insignificante. No algo secundario. Sino fundamental. El punto alrededor del cual todo lo demás parece girar. Quizás te preguntes por qué, si todo esto es cierto, no te lo han dicho directamente. Y esa pregunta es válida. Completamente válida. Pero entiende esto, hablar con un amigo suele ser el primer paso. Es práctica. Es preparación. Es una forma de organizar los sentimientos antes de expresarlos a la persona que más importa. No te estaban evitando. Se estaban preparando para ti. Estaban poniendo a prueba la verdad en un espacio donde sentían que había menos en juego, donde podían oírse hablar sin el riesgo inmediato de tu respuesta. Y esa preparación está llegando a su fin. Porque lo que se dice en privado no puede quedarse ahí para siempre. Una vez que la verdad se expresa y se da a conocer, empieza a moverse. Empieza a buscar su camino hacia la persona a la que realmente pertenece. Y en este caso, esa persona eres tú. También hablaron del futuro. No en términos vagos o inciertos, sino de una manera que te incluía como parte natural de él. Como si tu presencia no fuera una pregunta, sino una suposición. Imaginaron una vida donde estás presente. Donde tu ausencia no tendría sentido. Donde prescindir de ti requeriría reconstruir todo desde cero. Ese es el peso de lo que sienten. Y después de esa conversación, algo cambió en ellos. Decir la verdad la hizo real de una forma que nunca antes lo había sido. Pasó de ser algo interno innegable a algo sólido e innegable. Ya no pueden fingir. No pueden minimizarlo ni ignorarlo. Se han escuchado decirlo. Se han visto reflejados en sus palabras. Y ahora, existe fuera de ellos. Y por eso, se avecinan acciones. Un movimiento hacia ti. Comunicación honesta, sin filtros, vulnerable. Puede que no llegue de una forma perfecta y ensayada. Puede que llegue inesperadamente. En un momento en que pierdan la compostura. En un mensaje que diga más de lo que pretendían. En una mirada que se detiene un poco más de lo debido. Pero cuando llegue, la reconocerás. Porque tu corazón ya lo sabe. Y quiero que te aferres a esto mientras sigues adelante. Cada palabra que pronunciaron, cada sentimiento que expresaron, cada miedo que admitieron, todo existe por quien eres. No por quien intentaste ser. No por quien fingiste ser. Sino por quien eres naturalmente. En los momentos de tranquilidad. En las interacciones sencillas. En los espacios cotidianos donde te mostrabas tal como eras, sin darte cuenta del impacto que causabas. Ese es tu poder. Y no tuviste que forzarlo. Simplemente existías, y eso bastó para cambiar algo en ellos para siempre. Mantente abierto. Porque lo que se ha dicho en privado ya está llegando a ti. Y cuando llegue, traerá consigo todo el peso de lo que han guardado dentro. Y lo cambiará todo.